Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos una semana más al miércoles del Gran Continente, que creo que se ha convertido ya de alguna forma, ¿no?, en una fecha ineludible para todas aquellas personas, ¿no?, que quieren abordar con perspectiva crítica y mirada larga la realidad internacional y geopolítica, en un contexto además el actual caracterizado, ¿no?, por el interregno global, como bien dicen los compañeros del Gran Continente. Cabría preguntarse, en ese sentido, si la primera vuelta de las elecciones brasileñas contribuyen a esa dinámica de incertidumbre que es la seña, la marca de identidad del interregno. Parecería de alguna manera, ¿no?, en una respuesta rápida, que sí, que Lula, con un 48,8% de los votos, un Lula ya con 76 años, tras pasar por la prisión, tras serles anuladas sus condenas, frente a un Bolsonaro, ¿no?, con un buen segundo puesto según las expectativas, con 43,4% de los votos y sobre todo el liderazgo y configurándose como la primera fuerza en el Congreso brasileño. Parecería de alguna forma una foto fija, ¿no?, de aquel, o particularmente gráfica de aquel viejo dicho, ¿no?, de cómo lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en ese sentido, aunque el título queda a pie, o que estructura esta charla de hoy aquí, que es ¿quién será el próximo presidente de Brasil?, es aparentemente sencillo, creo que las elecciones del domingo no se dejan, pues, resumir o condensar en un titular breve o en una primera lectura. Creo, en cambio, que merece la pena desgranarla y sacar todas sus claves, que son muchas. Unas elecciones en las que aparentemente la gran derrotada es la demoscopia, con Bolsonaro, como apuntaba antes, con un resultado mucho mejor del esperado, muy por encima del margen de error de la amplísima mayoría de las encuestas. Un Bolsonaro que además, digamos que instrumentalizó discursivamente durante la propia campaña y los meses anteriores esa misma realidad, ¿no?, presentando esa dicotomía entre Datafolha, que como sabéis es el instituto demoscópico más prestigioso de Brasil, y lo que Bolsonaro enumeraba como el datapovo, el datapueblo, ¿no?, una reapropiación a la brasileira de la mayoría, de esta idea de la mayoría silenciosa que en su momento esbozó Nixon y que popularizó recientemente Trump. Unas elecciones que creo tampoco se dejan entender exclusivamente a partir del eje pueblo versus élites, aunque creo que todavía no contamos con los datos desagregados. Sí que, bueno, todos tenemos en la mente o conocemos los perfiles o los arquetipos, ¿no?, los perfiles sociodemográficos del votante de Lula y del votante de Bolsonaro. Cabría preguntarse si esos perfiles y esos arquetipos se corresponden a lo que Singer, ¿no?, Andrés Singer, teorizó ya años atrás, ¿no?, como los realineamientos electorales, como el apoyo, digamos, masivo del subproletariado brasileño, de las clases populares, de los precarizados a Lula y al Partido de los Trabajadores, y de las clases medias y, por supuesto, de las élites a la derecha más clásica en su momento y al bolsonarismo desde 2018. Unas elecciones que también dejan un país geográficamente dividido por la mitad, un nordeste, ¿no?, brasileño que desde el 2006, elección tras elección, se ha configurado como un bastión electoral del Partido de los Trabajadores, y una zona centro-oeste del país que se está consolidando como una zona, ¿no?, como una zona clave o un enclave del bolsonarismo. Unas elecciones también que creo demuestran de alguna forma que la polarización es, en la grandísima mayoría de las ocasiones, la radicalización de una parte. Tenemos, por un lado, ¿no?, a una suerte de frente democrático encabezado por Lula, que va desde el Movimiento Sin Tierra y el PSOL de Boulos y los movimientos sociales brasileños hasta Geraldo Alckmin, ¿no?, el candidato a la vicepresidencia del país, que es un señor clásico, ¿no?, de la derecha brasileña, un habitual entre las élites. Y en cambio tenemos a un Bolsonaro que ha repetido de alguna forma, luego le preguntaremos a Pablo especialmente sobre esta cuestión, pero que ha repetido la fórmula, ¿no?, de neoliberalismo autoritario, con algún guiño social, ¿no?, para parar o frenar la entrada del lulismo.
Estas son todas las claves o algunas de las claves de estas elecciones y tenemos yo creo que un panel de lujo para analizarlas hoy aquí. Está con nosotros y nosotras Erika Rodríguez, que es profesora de Sociología del Desarrollo en la Universidad Complutense y, entre otras muchísimas cosas, también es asesora especial de Josep Borrell, alto representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea. Está también Pablo Stefanoni, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador de la Fundación Carolina y además bueno, es jefe de redacción en la revista Nueva Sociedad. Y desde Brasil, concretamente desde Sao Paulo, nos acompaña Emir Sader, que al parecer se ha cortado la conexión. Un problema técnico. Que tiene otra, que no puede. Tiene otra reunión, tiene que salir. No sé si se volverá a conectar. Bueno, es pues... lo que ha comentado él en el chat. Esperando un poco a ver si se vuelve a conectar Emir o no. En todo caso, continuamos, evidentemente, ¿no?, con la discusión. Yo creo que podemos romper el hielo quizá con una primera valoración de los resultados de unas elecciones que además no eran exclusivamente presidenciales, eran también estaduales y legislativas. Por poner un poco también en contexto en ese sentido, tenemos, como apuntaba antes, ¿no?, a un partido liberal de Bolsonaro que se ha constituido como la primera fuerza de la Cámara, con el mayor número de diputados, además, desde el año 98, creo que es un dato a tener en cuenta, y que junto, digamos, al conglomerado del centrado político, ¿no?, esta alianza de la derecha más clásica brasileña, de partidos, digamos, o de formaciones instrumentales, alcanzan los 372 diputados. Un Senado en unas condiciones muy similares, ¿no?, con 64 diputados, ¿no?, en torno agrupados, ¿no?, en la formación de la derecha, versus solamente pues 12, ¿no?, del Partido de los Trabajadores y de sus aliados. Yo en ese sentido quería preguntaros, comienzo con Erika, ¿cuál es, digamos, tu valoración rápida de lo sucedido el domingo? ¿Qué lectura podemos extraer de esta primera vuelta de las elecciones? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Círculo de Bellas Artes y la verdad es un honor estar al lado de Pablo, tener esta oportunidad. A ver, lo primero que tengo que decir es que te equivocas en una cosa, la pregunta no es fácil. Entonces, lo que me iniciabas diciendo, no, una pregunta muy fácil para ponerle título a esta charla, y es que en absoluto es fácil la pregunta. Primero, porque la futurología se nos da muy mal a los que hacemos ciencias sociales, y en segundo lugar, porque justamente la demoscopía no nos da las respuestas precisamente, y probablemente porque esperemos a veces más de ella, más de lo que físicamente y materialmente puede dar, ¿no? Entonces, lo que nos queda es justamente la complejidad del escenario. Yo creo que este es el principal punto que hay aquí, ¿no? Es la complejidad del escenario, no solamente por la complejidad del resultado, de cómo las encuestas le dan, realmente nos dicen sí, más o menos el porcentaje que sacó Lula, fallan en el porcentaje que sacó Bolsonaro, pero más allá de eso nos dan un panorama de una complejidad social muy importante. Y es, después de una pandemia, ¿no?, después de una gestión muy desastrosa de la pandemia en lo sanitario, en lo humano, pero una política social de derecha con evidentes fines electorales y tal, después de las rupturas que hay en el país, ¿no?, las profundas rupturas sociales que se han creado, ¿por qué Bolsonaro mantiene este voto? Y también porque hay voto oculto, que es justamente la cosa que es la duda que nos salió, ¿no? Porque ese voto vergonzante que no quería salir de Bolsonaro. Entonces, lo que nos da es una profunda complejidad del escenario y luego también unas dudas sobre la gobernabilidad del país. Y este es uno de los puntos que yo creo que son muy importantes, y es el problema de lo que nos estamos enfrentando con este tipo de procesos y de entrada de la derecha en instituciones a través de las urnas legítima, pero luego los procesos de construcción institucional que están teniendo lugar, ¿no? Y también su arraigo dentro de instituciones como los parlamentos, que van a hacer que un posible gobierno de Lula sea muchísimo más complicado de lo que nosotros esperábamos, ¿no? La gobernabilidad en ese sentido se va a hacer más complicada, aunque las urnas den la respuesta favorable, digamos, inmediatamente a su candidatura. Entonces, es una profundización de ese conflicto, va a hacer que la política brasileña
pandemia tenga un matiz muy diferente en los próximos años, y también van a suponer enormes desafíos porque, como decíamos, esto no es un proceso únicamente, es un proceso brasileño, es un proceso que demuestra unas rupturas sociales mucho más profundas de las que estábamos habituados a evidenciar, ¿no? Que no se habían evidenciado probablemente con los escenarios políticos que habían, y además genera, dentro de un marco de inestabilidad global, pues unas dificultades añadidas. Te devuelvo la pregunta, Pablo. ¿Cuáles son las claves de este domingo, ¿no? Además, un domingo electoral en el que creo que muchos y muchas estuvimos durante mucho tiempo con el corazón en un puño, ¿no? Aún conociendo la dinámica de los recuentos, ¿no? en Brasil, fueron momentos y horas bastante tensas. ¿Cuáles son las claves? Bueno, gracias primero por la invitación para participar de esta conversación. Como se fue Mir, quedamos los no brasileños y los no brasileñólogos tampoco, porque no es nuestra especialidad, pero la idea es entre todos llegar a algunas conclusiones y juntar análisis y bueno, lecturas de lo que pasó. El domingo que efectivamente, si siguieron el conteo de los votos paso a paso, veían que Bolsonaro empezó muy alto y siguió durante largo tiempo así, y la pregunta en un momento era, bueno, ¿cambiará esto, no? Bueno, entonces ahí decían, sí, faltan los votos del noreste, etc. Esos votos donde el PT era donde Lula es más fuerte, llegaron más tarde y fueron los que fueron cambiando el resultado y dejaron a Lula con el 48 y pico. Y se dio esta particularidad de que las encuestas acertaron el 50% de la cosa, ¿no? O sea, el resultado de Lula lo acertaron casi... O sea, dijeron entre 48, 49, 50, estaba ahí, 48 y pico. El tema es que no acertaron el otro resultado. Entonces, que tiene que ver sobre todo con la persistencia de Bolsonaro y con desplazamientos del PSDB, por ejemplo, hacia el bolsonarismo, ¿no? Entonces, vemos una enorme concentración del voto entre las dos fuerzas políticas. Entonces, ahí creo que hay una primera cosa que es que quizás sirve para pensar desde la izquierda. En este tiempo se habló mucho de qué iba a hacer Bolsonaro si perdía, pero se discutió menos si finalmente iba a perder, porque bueno, las encuestas ya se dieron en un momento, bueno, ya está, había diferencias y listo. Y entonces creo que, haciendo un poco, ironizando un poco, fueron más los votos que las votas el problema, ¿no? O sea, no fue que Bolsonaro no reconoció el resultado, sino que el resultado fue electoralmente relativamente malo para la izquierda. Tampoco fue pésimo, porque la votación de Lula en un sentido fue bastante buena, digo, hace tiempo está en la cárcel y ahora está con 48 y medio, pero bueno, en política sabemos que primero los resultados son relativos entre las dos fuerzas y además que también tiene que ver con las expectativas. Si las encuestas hubieran dicho que este iba a ser el resultado, posiblemente hoy sería también otro el clima. El PT estaría haciendo campaña diciendo genial, quedamos al borde, pero esto deja como la autoestima alta para el bolsonarismo, que siente que está cerca, y una frustración relativa para la izquierda. Entonces, ahí está la primera cuestión, que es que esto evidencia que el bolsonarismo no era algo pasajero y que no se iba a derrumbar. O sea, básicamente la idea era que en la primera vuelta se iba a resolver la elección, incluso si Lula no ganaba en primera vuelta. O sea, las dos opciones eran: Lula gana con más del 50, se acaba, o Lula no llega al 50, pero saca tanta diferencia que también se acaba de algún modo, aunque hubiera una segunda vuelta. Eso es lo que no pasó y por eso es que cambiaron quedó esta sensación de frustración, ¿no? Y ahí es donde viene un poco la cuestión de qué significa esto, de qué significa la elección, la distribución geográfica, por qué Bolsonaro mantiene esos votos. Y digo algo más, y porque es que esto es una charla, hay cosas para después. También que no solo es Bolsonaro, sino que hay una red de candidatos bolsonaristas que ganaron muchos votos. O sea, si miran ex ministro Bolsonaro, el vicepresidente Murao, y los peores ministros a veces, como la ministra Alves, que era la famosa ministra de la Mujer y Derechos Humanos, que siempre hacía declaraciones que parecían para el progresismo así muy escandalosas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí creo que después podemos hablar también que no es solo una cuestión personal, sino también qué es lo que expresa el bolsonarismo y que expresa algo profundo. Y cierro con una cosa, que es que justamente ese conteo lento,
donde Bolsonaro seguía, tenía que ver también con que en lugares muy importantes, como San Pablo y Río de Janeiro, le fue muy mal al PT. Entonces ahí también hay algo para pensar, porque no es menor perder ahí incluso en Río de Janeiro el bolsonarismo se puso para la gobernación en primera vuelta, y en San Pablo desplazaron al PSDB, y es posible que gane también el candidato de la derecha contra Fernando Haddad, que fue el candidato a presidente anterior del PT. Entonces, ahí creo que hay también, esa geografía electoral expresa algo, y podemos discutir después, ¿no? Cuánto hay bueno, del bolsonarismo como derecha alternativa, cuánto hay de antipetismo en el voto también, cuánto pervive de eso, cuánto se recuperó Lula, pero no tanto el PT. Bueno, creo que hay cosas para pensar, pero sobre todo creo dejaría en esta parte esto que quizás para pensar, ¿no? Que nos concentramos mucho en la idea del golpe, y en realidad se nos fue un poco que había toda una base ahí bolsonarista que no la vimos bien, no la vieron los encuestadores, y en general no la vio casi nadie. Bolsonaro dice que la vio, pero no sabemos si la vio. Él dijo que estaba seguro, pero no sabemos si la había visto tanto. También se sorprendió con los resultados. Muchas gracias. Yo creo que un poco habiendo dejado ya, o creo que es el momento de dejar atrás lo que ha sucedido, o lo que sucedió el domingo, el 2 de octubre, antes de pasar a intentar, bueno, entender, como decía Erika, hacer un poco de futurología, aunque se nos dé particularmente particularmente mal, ¿no?, a los de ciencias sociales, creo que es interesante abordar las características, ¿no?, tanto ideológicas como programáticas de los dos, digamos, candidatos en juego, lo que constituye hoy día el bolsonarismo y el lulismo, si es que podemos hablar de lulismo como lo hacíamos antaño, ¿no? Yo creo que aunque, por introducir el tema, ¿no?, aunque el programa de Lula sea interesante, ¿no?, tiene rasgos bueno, muy continuistas, otros más novedosos, bueno, lo relativo a las políticas de reforestación, hace referencias, ¿no?, a la renta básica universal en el largo plazo, subida del salario mínimo, impuestos a los ricos. No dejo de pensar, ¿no?, que se trata de un planteamiento de reconstrucción, de alguna manera, ¿no? Me recordaba también un poco, o escuchando, ¿no?, algunos de los mensajes que lanzó durante la campaña, también previos a la campaña, aquello que creo dijo Albert Camus cuando recogió el premio Nobel en el 57, que decía, ¿no?, que la gran tarea de su generación no era tanto rehacer el mundo, sino impedir que se deshaga, y que era una tarea todavía más complicada. Creo que hay algo de dique civilizatorio, de alguna forma, ¿no?, en el planteamiento del lulismo. Iba a intentar problematizar con Emir Sader un poco esta idea, porque Emir plantea en un libro reciente del 2019, ¿no?, o insiste en una idea previa que ya había esbozado años atrás, que tanto Lula como Dilma habían, digamos, plantado y planteado una hegemonía post-neoliberal, ¿no?, que él caracterizaba en tres ejes, que era la priorización de las políticas sociales, del intervencionismo estatal y del giro regional en política exterior. Aprovecho esto también para lanzaros la pregunta a vosotros. Si creéis que en las condiciones actuales, donde el antipetismo sigue siendo una fuerza motriz de la política brasileña, existen condiciones para hablar de hegemonía, ¿qué diferencia, digamos, al Lula actual de Lulas anteriores, ¿no?, que ha tenido también muchas caras y muchas versiones? Y en particular empiezo contigo, Pablo, porque quería aprovechar. Hay una idea que ronda mucho en tu libro, La rebeldía se volvió de derecha, o una pregunta, yo creo, que sobrevuela todo el libro, que es ¿por qué la derecha puede ser audaz y la izquierda no, de alguna manera? Te quería preguntar, ¿el bolsonarismo es audaz y el lulismo no lo es? ¿Qué diferencia al bolsonarismo del 2018, ¿no?, el bolsonarismo iniciático del bolsonarismo de hoy en día? Sí. Bueno, creo que retomando eso y algunas cosas que planteabas, quiero empezar por eso de que mencionabas que no fue una batalla pueblo versus élite, que creo que es un dato. Hay elecciones que sí se presentan así, digamos. No sé, si uno mira, no sé, la campaña boliviana de 2005, se podía pensar así. Digo, así se planteó, digo, después se puede discutir si pero digo, había un candidato popular y un candidato de derecha y fuerzas alrededor de Evo Morales y en ese momento de Jorge Quiroga. En el caso de Brasil es distinto porque tenemos con un candidato populista de derecha
y una especie de candidatura antipopulista, solo que eso que ocurre a veces con la izquierda, que hay un candidato populista izquierda y toda una especie de unión democrática en contra, ahora se dio al revés, contra un candidato populista de derecha y una especie de unión democrática de izquierda, o sea, articulada en torno a la izquierda. Pero efectivamente, si vemos, Lula tampoco es nuevo, digo, Lula siempre negoció cuando llegó al poder, en las veces que llegó, y por eso los vicepresidentes de Lula y de Dilma eran gente de centro derecha antes, ya no es que nuevo. El tema es que, bueno, ahora estamos en una situación distinta porque eso llevó en un momento de crisis, de polarización, y entonces pensar que se recompuso, Lula se fue con el 80%, ¿se acuerdan que Obama dijo este tipo es genial y todo el mundo era lulista, ¿no? De hecho, cuando el hijo Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, hablaba de izquierdas vegetarianas, izquierdas carnívoras, Lula era vegetariano, pero eso cambió después y de pronto, de manera extraña, un día Dilma empezó a ser comunista, ¿no?, para la derecha. Entonces empezó a hablarse de comunismo, pero al comienzo no era así. Y fue raro porque se empezó a decir que el PT era comunista cuando ya se sabía que era el PT, porque si se decía el PT es comunista antes que ganara, bueno, no puede decir, están escondidos ahí, pero después que había gobernado 2 veces Lula, empezó ese discurso, ¿no? Entonces, si vemos ahora, efectivamente hubo una especie de frente que articuló a jueces, incluso a uno de los juristas que fue una especie de ideólogo del impeachment, sectores del Poder Judicial enfrentados con Bolsonaro, sectores empresariales y demás apoyaron a Lula contra Bolsonaro. Y acaba de salir un artículo ahora en The Economist que dice que hay que apoyar a Lula, pero un Lula que no tiene que estatizar nada, que no tiene que... O sea, un Lula más homeopático, pero que de todos modos es el Lula, es preferible a Bolsonaro. Entonces hay todo, o sea, claramente si el mundo votara ganaría. Y es un poco el fenómeno parecido a lo de Trump, ¿no?, donde hay un candidato medio villano que todo el mundo se opone, más allá del clivaje izquierda-derecha, salvo grupos muy radicalizados. Y entonces, claro, eso choca contra una derecha que es la única derecha alternativa que gobierna América Latina, digamos. Es la más parecida a las derechas alternativas, la de Bolsonaro, ¿no? Y tiene esas características que recupera algo de esta cosa de la incorrección política de las derechas alternativas. ¿Se acuerdan que en el impeachment Bolsonaro, que era, como dice la prensa brasileña, del bajo clero, como llaman un diputado del bajo clero, porque era un diputado medio marginal, aunque estaba 27 años ahí, que él se burló de Dilma y se burló, dijo, de la época en que Dilma había sido torturada y demás, ¿no? Entonces, así fue el impeachment. Fue un discurso, la intervención de Bolsonaro ahí, y ahí fue como el mundo lo conoció, ¿no? Dijo, ¿quién es este tipo que está como burlándose de las torturas a Dilma Rousseff en la época de la dictadura? Bueno, ese era Bolsonaro, y de pronto empezó una carrera presidencial ahí, creo que recupera 2 cosas. Primero, recupera un discurso de la extrema derecha global que tiene que ver con esto de la incorrección política en una clave muy reaccionaria. Lo vemos todo el tiempo en la pandemia, en lo que dice sobre una serie de cosas. Pero en segundo, también hay redes, ¿no? No es solo Bolsonaro, hay redes que tienen que ver con una cosa más amplia. O sea, él también capturó, o sea, bolsonarizó también a sectores de la derecha brasileña que ya estaban ahí, digamos. Y hay cosas que tienen que ver con Estados Unidos, decía, porque la candidatura de Trump también tenía un poco esa dimensión de cómo volver a la normalidad de algún modo, ¿no? Y creo que es un poco esto de Lula, fue en parte así, sumado a la añoranza del momento ese de Lula, de un Lula social, digamos, ¿no? Pero yo creo que esas redes son importantes también, son discursos y también son toda una utilización de símbolos, por ejemplo, el uso de la camiseta de la selección de fútbol por los bolsonaristas es uno de ellos, cosas así, pero también hay redes. Por ejemplo, hoy salió una nota interesante en Piauí, una revista que es buena, que la pueden buscar si no la conocen, que hay un artículo hoy señalando que en Brasil ustedes saben que está la bancada BBB, que es la bancada del buey, la Biblia y la bala, que refiere a sectores evangélicos de derecha o religiosos en general, conservadores, la bala por las fuerzas de seguridad o ex fuerzas de seguridad o gente vinculada a eso, parlamentarios,
y la del buey por los agroindustriales, terratenientes, etc. Bueno, concretamente la nota señala que la bancada de La Bala creció a 38 diputados salidos de la Fuerza de Seguridad y ahora más policías que militares incluso. Y hay toda una base y demás. Y era interesante porque una de las cosas que dice la nota es que lo que era más o menos una representación corporativa, sindical, llamémosle, de delegados, gente representante de la policía que terminaban saltando a la política, ahora incluye también una especie de polis influencers que filman videos, que hacen como influencers, y hay uno que filma acciones policiales y demás, y con armas y toda esa cosa, ¿no? Entonces, esa es una de las bases, y los grupos pro armas es otra, digamos. Hay grupos, incluso uno que se llama cazadores, atiradores y coleccionadores, por ejemplo, que es un tipo que se llama Marcos Pollón, que en Mato Grosso del Sur fue el más votado, ¿no? Y es esta cosa de las armas un poco al estilo gringo, ¿no? Al estilo norteamericano, de la defensa, que fue un discurso también de Bolsonaro, ¿no? Entonces digo, hay también redes, están los grupos evangélicos, que es un tema que podemos conversar después, que es un tema bien mal analizado, en mi opinión, por el progresismo, que ignoró durante años el crecimiento de los evangélicos y de pronto un día empezó a... Todo se explica por los evangélicos ahora. O sea, durante años nunca se hablaba de eso, pero un día todo se explica por los evangélicos. Entonces, ahí hay un dato interesante porque es cómo pensar ese fenómeno de los evangélicos también, pero es verdad que hay una politización conservadora ahí. Entonces, creo que hay también que ver, así como analizamos los movimientos sociales en Brasil, y son muchos, de hecho entraron 3 diputadas trans, entraron diputadas indígenas, o sea, ahí hay como pequeños nichos, oasis y cosas que pasaron también dentro de la época de Bolsonaro, también se desarrolló eso. Partidos como el PSOL, por ejemplo, Socialismo y Libertad, contiene mucho de esas luchas. También analizar estos especies, entre comillas, de movimientos sociales de derecha, es decir, bueno, ¿qué son esos grupos pro armas? ¿Qué son estos? ¿Por qué la exministra Alves en Brasilia es una de las más votadas y entra al Senado? ¿Qué expresa todo eso, ¿no? Y me parece que ahí hay algo que permite salir solo de la cuestión de la adhesión o no a Bolsonaro como figura, y hay otro tipo de configuraciones ideológicas que explican que el bolsonarismo no haya sido un paréntesis negativo en la historia brasileña, sino que se vuelva posiblemente como Trump, que pese a perder las elecciones sigue siendo una fuerza que incluso sin Trump seguirá también, ¿no? Así como el Tea Party existió antes de Trump en Estados Unidos, va a seguir. Entonces creo que obliga como un análisis un poco más fino de todas estas nuevas derechas que, bueno, mencionabas el libro, que yo creo que en parte también capturan un tipo de rebeldía hoy, de rechazo al statu quo y demás, en otras claves, y muchas veces incluso compiten con la izquierda en ese rechazo. A veces no está muy claro qué se rechaza y hay que ver. No se rechaza lo mismo, pero hay un inconformismo de época que a veces el progresismo creo que no lo captura bien, y también ese inconformismo puede ser muy reaccionario, digo, pueden ser los hombres blancos estadounidenses que están inconformes porque creen que el país dejó de ser blanco, pero quiero decir, y eso no lo va a captar la izquierda, pero sí quizás material puede captarlo de otra manera y puede plantear los debates en otra clave que no sea las guerras culturales, que es uno de los ejes del discurso de las derechas, nuevas extremas derechas, y Bolsonaro incorporó bastante ese discurso de plantear las cosas en términos de guerra cultural. Gracias, Pablo. Yo creo que volverte a ti, Erika, la misma pregunta de cuáles son los ejes discursivos y las claves ideológicas, y quiero añadir la dimensión, ¿no?, de la política exterior. Yo creo que especialmente a partir de la guerra en Ucrania, en América Latina se han revitalizado de alguna manera los debates en torno al posicionamiento de América Latina en el mundo y a los debates sobre la integración regional, ¿no?, y sobre las periferias. Precisamente hace unos días, pues la gente del Gran Continente publicaba una reseña de un libro, ¿no?, que exponía o intentaba desarrollar el concepto de no alineamiento activo, ¿no?, para hacer un poco, o que presentaba, ¿no?, como un concepto nuevo que sacaría de alguna forma, ¿no?, a América Latina. ¿Perdón? ¿El libro de Jorge Heine? Sí, el de Jorge Heine. Sacaría, ¿no?, a América Latina de la marginalidad y de la periferia, un nuevo tipo de autonomía. Intentan como estipular, ¿no?, una suerte de diplomacia de la equidistancia que nunca llegan a concretar de todo. El caso es
que es un campo muy vivo de debate teórico y político, el de la posición de América Latina en el mundo, y creo que hay que entender también lo que ha sucedido en Brasil en clave latinoamericana. En ese sentido, hay dos modelos claramente contrapuestos en Brasil, ¿no? Un PT que revitaliza la idea del ex canciller de Lula, de Celso Amorim, ¿no? De una política exterior activa y altiva, y un Bolsonaro, digamos, que se ha alejado de la integración latinoamericana y que ha vuelto, digamos, o se ha insertado en una suerte de internacional reaccionaria, ¿no? Ahí quedan, ¿no?, sus buenas relaciones con Trump en su momento, o las últimas visitas a Víctor Orbán en Hungría, al propio Putin en Rusia. ¿Cuáles crees que son las claves en términos de política exterior? ¿Cuáles son las implicaciones en clave también latinoamericana de estas elecciones? Y también te pregunto, por tu posición como asesora de Borrell, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la victoria de uno u otro en las relaciones de Brasil con la Unión Europea? Sí, bueno, vaya si me haces preguntas. Tienes 2 horas para responder todo. Exacto, sí, es que… Bien, yo quería hablar primero la parte, enlazar con lo que decía Pablo, ¿no? Hay un tema muy interesante que es la figura de Lula. Lula son muchos Lulas, pues claro que Lula son muchos Lulas, porque es que además tratamos de encajarlo dentro de, pues sobre todo en el primer ciclo de izquierdas de América Latina, ciclo político, ¿no? Me acuerdo que escribí con, ojo, que esto, cuidado, que no todos son iguales y que intentamos hacer una categoría de lo que es la izquierda latinoamericana, y Lula son muchos Lulas, justamente porque tiene una enorme capacidad negociadora, porque siempre tendió a generar estructuras que le permitían gobernabilidad, pero también le permitían transitar en temas complicados dentro del espectro político brasilero, que es un espectro complicado porque, como te decía, es que la estructura del Parlamento, esto es centrado, ¿cuántos años lleva ahí? ¿Cuántos años aguantó Bolsonaro dentro del Parlamento brasilero, ¿no? Entonces, navegar dentro de esa estructura política fue una de las capacidades que tuvo Lula, y ojo que no todos los líderes de izquierda que vimos en su momento tenían esa capacidad ni ese interés, claramente, y así terminó, le fue la historia a los distintos países. Entonces, hay una cosa interesante. Otra cosa es el surgimiento del bolsonarismo. Entonces, lo que decía Pablo, ¿no? Tiene momentos claves, y yo creo que en este sentido, a mí que no me gusta en general, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y son complicadas de establecer, pero sí que el paralelismo más grande de lo que está ocurriendo en Brasil es el de Estados Unidos, porque tiene unas claves muy similares, ¿no? Las figuras, la emergencia de las figuras, la emergencia, el tema de las armas para mí es clave, porque además es un tema que no aparece en los debates políticos en otras partes de la región. O sea, el tema de armas, del poder portar armas en un debate tal cual se ocurre en Estados Unidos, no se había visto en la región, inclusive en los países más violentos. En Colombia no hemos tenido ese debate. Candidatos con armas en la campaña. Y candidatos con armas en la campaña. Entonces, eso es una traslación muy, muy americana al debate, y tiene mucho que ver con la estructura de población de Brasil, y tiene mucho que ver con lo que tú decías, ¿no? El voto, balas y bueyes. Pero también, nos permite hacer ese paralelismo, y entonces en estos dos casos yo creo que sí hay una emergencia muy concreta de una derecha, que sea una derecha rebelde, una derecha pero también aquí hay una cosa importante, y es una derecha con un icono pop. Yo decía, ¿no? No sé si se puede decir así, sé que esto he estudiado y probablemente he dicho académicamente mejor, pero Lula es un icono pop, ¿no? Y se constituyó en un icono, lo que decía Obama, es el político más popular del mundo y tal. Probablemente lo único que podría contestar a esta figura es otro icono pop. Y en Estados Unidos ocurre un poco lo mismo. Obama es un icono pop. No es solamente un presidente de progre, no es solamente un demócrata, es un icono pop, que es lo que no es que Biden, por supuesto. Y entonces, ¿cómo contestar a un liderazgo de un icono pop? Y entonces, ¿cuáles son las claves en que puede haber un triunfo electoral frente a esa potencia que tiene el icono pop, más allá de su desgaste político? Y es el surgimiento de otro que canaliza y que cataliza un montón de pulsiones que van detrás. Entonces nosotros vemos el bolsonarismo y vemos el trumpismo, pero no vemos todas las rupturas sociales que ya se veían fermentando y que se catalizaron con ese icono pop. Entonces te parece muy rompedor que de primera vez llega, pero cuando se mantiene en el poder y cuando ves la potencia que tienen para movilizar determinados colectivos muy extremistas, entonces dices, ostras, que esto no era solo una moda, ¿no? Resulta que es que no es la moda, es que esta es la expresión a través de un político de unas características y que probablemente
solamente podía, y que probablemente sea la respuesta a ese otro ícono, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el tener una figura política de este tipo dispara la respuesta con tal virulencia y tan enmarcada en esa incorrección política, o sea, como que dispara la incorrección política y tal, porque necesita crear una figura a la altura del otro, ¿no? Esto es un poco filosofía, pero yo veo que hay un paralelismo en estas dos cosas. Lo que decía, otra cosa, unos debates que no se han producido en el resto de América Latina, que son profundos, y ahí tiene una cosa muy importante, y es las rupturas sociales que hay por debajo, ¿no? Entonces, vemos que en Estados Unidos son rupturas que pueden llevar a gente a la violencia, a tomarse el Parlamento, que era una cosa que no nos esperábamos, ¿no? Y este es el gran problema de estas derechas, que no son solamente autoritarios, ¿no? Es que se van y dejan sembrado porque es que ya existía una ruptura donde aquello podía germinar, pero tienen una enorme capacidad para colocarlo en puntos específicos, ¿no? Son un poco ustedes han jugado al buscaminas, pues van dejando las pequeñas minas, ¿no? En determinados sitios que van estallando, en temas de cortes, en temas de sistemas de justicia, en temas de partes de la población que están dispuestas a estallar y a radicalizar aún más este discurso. ¿Y cómo no habíamos visto que esas rupturas ocurrían y cómo no has visto que esto iba a pasar? Y Pablo tiene mucha razón en, por ejemplo, por qué olvidamos el crecimiento de los pentecostales, los evangélicos. Hay un gran vacío. Desde los años 70 que sale la teología de la liberación decae en América Latina, un enorme vacío, una dejación del espacio de la construcción de lo comunitario. Y ese espacio para mí lo ha llenado los evangélicos. Y no nos podemos olvidar de que esos lazos son importantes. Y ahora los vemos muy reivindicados dentro de determinados, ¿no? Indigenismos, reivindican las afrodescendientes, reivindican la comunidad y tal. Pero ojo que las comunidades es una cosa importante de la vida de las personas en muchos casos, y estuvo muy aislado el discurso, y la iglesia evangélica tuvo una enorme capacidad de construir colectivos y construir redes comunitarias, y esa fue una parte que se olvidó dentro del discurso, se olvidó también un poco por la emergencia de discursos más individualistas y de objetivos ¿no? de individualistas dentro de la política, pero yo creo que hay un punto muy relevante que pone Pablo. El tema de la política exterior, en este caso no puedo ligar las dos políticas, es otro escenario, ¿no? Tú pones el tema de Jorge Heine, que está en la no alineación activa. Pues, desde Europa se habla de la autonomía estratégica, ¿no? Es un poco concepto distinto, porque la no alineación supone que ya la existencia de los dos bloques como líneas, ¿no? Y la no autonomía habla de un mundo más que multipolar, más donde las regiones también tienen un peso más importante. En esencia hay conceptos muy similares, pero también hay diferencias en los dos conceptos. Entonces, desde Europa estamos hablando de autonomía estratégica, estamos hablando de buscar fortalecimiento de las regiones, porque claro, en este mundo las regiones tienen un papel muy relevante. América Latina estuvo desplazada al debate, sí, como región de paz en un marco internacional que privilegió la visión sobre los desafíos de seguridad, un continente que no era un desafío de seguridad para nadie, sino para sí mismo, porque la violencia es interna, pues estuvo un poco alejado del debate. Ahora no es que emerja gracias a lo de la guerra en Rusia. América Latina viene empezando a llamar la atención porque China desembarca fuertemente, porque además hay un componente estratégico en materias primas, porque hay un componente estratégico. Rusia desembarcó con embajadas muchísimo antes, y además lo habían visto, o sea, como que los únicos que se han olvidado eran Estados Unidos y Europa. El resto en América Latina juega un papel porque las otras regiones empiezan a ser más activas también ahí. ¿Cuál es el problema que genera Brasil? Brasil es enorme, ¿no? Y entonces es un enorme problema el no tener un diálogo posible con Brasil. Y este es uno de los grandes. Para la Unión Europea hay puntos estratégicos, ¿no? De establecer un diálogo, el tema de los acuerdos con el Mercosur, y todo eso se ve interrumpido si no hay un posible diálogo, que es lo que ocurre con Bolsonaro. No hay un diálogo posible con Bolsonaro y por tanto, para la Unión Europea es un enorme problema. Pero por otro lado también es un problema para América Latina, porque supone una gran dificultad para establecer relaciones regionales. Inclusive, y Pablo lo ponía muy bien en el artículo, ¿no? Para las propias derechas
moderadas dentro de América Latina, es la emergencia y la popularidad de esta derecha de extrema, no sé cómo decirla porque sé que tenéis varios y discusiones sobre el concepto, sí, con Zaragoza tenéis muchas discusiones sobre el concepto, pero entonces supone un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar en un tono regional? ¿Qué implicaciones tiene el no tener una potencialidad regional para hablar de los temas grandes de la región? Porque es que con Bolsonaro no se puede hablar del Amazonas porque él tiene su política, y hablar del Amazonas es indispensable para la región, pero también hablar de materia de seguridad fronteriza, pero también hablar de migraciones, entonces es un enorme problema esa ruptura del regionalismo. Ahora, vamos a ver un punto importante y es el tema de la guerra, ¿no? Y el posicionamiento de América Latina frente a la guerra. Lula tiene y siempre ha tenido un espíritu regional, de construcción regional y tal. Ahora, tiene unos condicionamientos internos que le van a hacer muy difícil trabajar en la clave regional, y lo tienen no solo él, sino el resto de presidentes de América Latina. O sea, Petro ha llegado, que sí, hablamos de región y todo lo que quieran, pero es que dentro están un poco con las manos atadas, ¿no? Tiene una ciudadanía que no es que se haya volcado y se han vuelto de pronto todos progresistas, tiene una ciudadanía que votó por ellos, además hay un voto de castigo, hay muchas estructuras que hay detrás, que hace que necesiten demostrar resultados rápidamente, tienen bajos recursos y tienen una deuda social aumentada por la pandemia. Entonces, no tienen el mismo margen para hacer política regional, aunque debería ser una clave para salir de esta crisis. Esa va a ser una de las restricciones, y la segunda restricción es el posicionamiento frente al mundo, justamente. Vamos a ver, una de las cosas que disparó la guerra de Ucrania fue el de notar que habían discursos distintos frente a ese fenómeno, ¿no? En Naciones Unidas tenemos un respaldo, se siguen las tradiciones de la región, una tradición de votar en contra de las invasiones, etcétera, tal, pero dentro de los países se abre un enorme debate. Y ese debate tiene que ver con cómo nos vemos como países dentro de ese escenario internacional. Y Brasil no escapó a ese debate, más allá del planteamiento de Bolsonaro. Dentro de la izquierda también está ese debate. Entonces, ahí yo creo que hay una visión de América Latina que va a destapar debates de posicionamiento de la región en el mundo y hasta qué punto es posible construir esa autonomía estratégica o ese no alineamiento activo con una región debilitada en ese sentido. Otra cosa que vemos de Lula es evidentemente un juego súper importante dentro de los BRICS, y esto para mí es una de las claves que sí son muy relevantes, y es unos BRICS que van a ser mucho más potentes, pero también le van a dar mucho más autonomía a él para jugar una clave en la cual no estamos seguros que sigan todas las reglas del discurso europeo y todas las ¿no? Por mucho que Europa hable de valores, América Latina también va a poner sus intereses y Brasil va a poner sus intereses dentro de los BRICS, lo cual probablemente lleve a que su relación con China sea mucho más activa, y ahí vamos a tener que aprender a jugar entre iguales, en cierta forma. Estupendo. Yo, bueno, por tiempo os voy a tener que lanzar ya la última cuestión, pero tenéis margen para explayaros. Quiero poner en el foco ya el 30 de octubre, la segunda vuelta de las elecciones, lo que puede suceder durante estas 4 larguísimas semanas y sobre todo lo que puede suceder el día después de las elecciones. Os quería preguntar, digamos, ¿podemos esperar algún vuelco en las estrategias de ambos candidatos? ¿Cuáles son las claves, ¿no? de esta segunda vuelta? Puede suceder quizá algo parecido a, se suele poner como ejemplo, ¿no? La campaña de Lula del 2002, cuando ganó 20 puntos en las encuestas, ¿no? y los analistas vieron un punto de inflexión, un paso, no sé si evidente, de un Lula combativo a un Lula persuasivo, del Lula, ¿no? del imaginario sindical brasileño al Lula de paz y amor, de alguna forma. Incluso en términos estratégicos, lo hemos visto en Colombia, ¿no? Con Petro, un planteamiento de primera vuelta muy ligado a grandes discursos en la plaza pública, ¿no? De baños de masas, a una estrategia mucho más de proximidad, de patear las calles, de verse con la gente, dejarse ver con la gente. Eso por un lado, respecto a la segunda vuelta. Y por otro lado, ya pensando en el día después, que lo habéis abordado de una forma u otra en vuestras intervenciones, creo que es interesante, y de nuevo hago referencia a un artículo que han sacado los compañeros de Gran Continente, un artículo de prospectiva que dibujaba 5 escenarios, ¿no? posibles para el día después. El primer escenario era, asumiendo, ¿no? una victoria de Lula, sería pues la deslegitimación, ¿no? del proceso electoral,
y la no aceptación de los resultados. De alguna forma sería pues una contingencia muy similar a la ocurrida en Estados Unidos. Otro escenario, de nuevo, con la victoria de Lula, el segundo escenario sería lo que han dado en catalogar como la teoría del caos, ¿no?, y la violencia política. El tercer escenario, de nuevo, con una victoria del candidato Lula, pues sería, digamos, que el escenario más extremo de intervención militar y o declaración, ¿no?, del estado de sitio. Un cuarto escenario, otra vez, con una victoria de Lula, sería una negociación de Bolsonaro y de su familia, ¿no? Hay que recordar que también que la familia Bolsonaro tiene una influencia política clave, y que son clave también sus hijos, ¿no?, para explicar lo que ha sucedido en los últimos años en la política brasileña. Pues una negociación, ¿no?, de Lula recién investido como presidente con el bolsonarismo, pues un poco, ¿no?, como hizo Trump, ¿no?, con la política de indultos previa a abandonar la presidencia. Y un quinto escenario, que es que Bolsonaro es reelegido, que es un escenario que desde luego creo que, aunque improbable, no podemos descartar. Entonces, os quiero preguntar claves de esta segunda vuelta y digamos, dentro de este esquema un poco constreñido, pero suficientemente clarificador, ¿qué puede pasar el día después? Pablo. Bueno, quería decir, para retomar un poco algo que decía Erika sobre esto de las figuras pop y demás, que yo creo que también hay que enfatizar que, así como Lula era el presidente obrero y durante mucho tiempo tenía esa, y todavía hoy un poco recupera ese aura de conexión con los sectores populares, Bolsonaro también tiene una imagen muy austera. Si miran algunas cosas de él, la vez pasada lo mostraron desayunando y era como una deprimente la foto, tiene una mesita comiendo pan ahí con café. Transmitía lo contrario a cualquier cosa de lujo. Ayer mostraba alguien el reloj, que era un reloj de estos digitales que valen 10 euros, no sé, por ahí. Entonces, toda esa estética de la austeridad, incluso a veces lo contraponen justamente con una estética mucho menos austera, ¿no? Alguien ponía de la derecha alternativa una foto de él y una de Cristina, ¿no? Entonces, Kirchner, con un reloj mucho más caro, ropa más cara. Bolsonaro anda todo el tiempo vestido así nomás, seguramente lo ven, ¿no? Y yo creo que eso también son formas de conexión. Anda en moto, en esas pandicas y con esa estética pandillera, ¿no?, de motos, etcétera. Entonces creo que ahí hay. Y la segunda cosa que quería decir, porque ya no después se acaba, es que también creo que una cosa que no tocamos, pero me parece que es importante, es que es exactamente el bolsonarismo, porque por momentos, que es como régimen, digo, yo creo que el problema de Bolsonaro no es que construyó un régimen autoritario, sino que degradó muchísimo la vida cívica. O sea, Bolsonaro no construyó un régimen autoritario. Digo, si uno mira, no hay presos políticos, los poderes del Estado no están cooptados, el Tribunal Superior, de hecho, hace poco allanó casas de empresarios bolsonaristas que estaban por WhatsApp diciendo que sería lindo un golpe de Estado si ganaba Lula, y les allanaron las casas. Incluso hubo críticas de que se habían sobrepasado en sus acciones. Entonces, claramente no están cooptados los poderes del Estado, no hay presos políticos, hay medios opuestos a Bolsonaro. Lo que hay es una degradación muy fuerte de la vida política, de la vida institucional, a niveles bastante profundos, ¿no? Y estas conexiones de Bolsonaro con grupos lumpen mafiosos en la Amazonía, en las milicias de Río, o sea, toda esa casi sordidez política define más para mí el bolsonarismo que la idea de un régimen autoritario. Ahora, un segundo mandato, si ganara, no sé cómo sería, si lo construiría o no, eso es otra historia, ¿no? Pero claramente no es Hungría, que hay toda una institucionalidad que fue avanzando y demás de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido es más parecido a Trump, que son estas derechas que tienen incluso dificultades para ser reelegidas. O sea, si bien sobreviven. Por eso un poco la idea de rebeldía de derecha, cuando yo escribí, no significaba que las derechas están ganando todo. Justamente la rebeldía remite muchas veces a no ganar, a estar en las calles, a permear la sociedad con un cierto discurso. La izquierda cuando era rebelde no es que ganaba, sino que lo que encontramos hoy es que muchas veces encontramos que las calles, las sociedades y demás están mucho más permeadas por ese tipo de discurso anti-statu quo. Entonces, en sí, Bolsonaro también fue relativamente incompetente como Trump, y por eso, pese a haber gobernado 4 años, le cuesta ganar. Quizá la revierta, pero no, hasta ahora quedó segundo. Quizá la revierta. Obviamente va a usar, y ahí viene esta cuestión de
lo que viene. Bueno, yo no sé qué viene, supongo que Lula estará reunido con todos sus estrategas para ir viendo exactamente el mapa que hacer, es más, pero sí creo que si miramos los votos, está abierta en la medida que hay unos 6 millones de votos, digamos así, de diferencia, pero hay más de 30 millones que son votos o que no vota, gente que no votó, que votó en blanco o nulo. O sea, solo el blanco y nulo ya es 4 millones más o menos, y hay 6 de diferencia. O sea, ahora, también puede ser que la gente que no votó se asuste porque creía que iba a ganar Lula y ahora se asusta porque Bolsonaro puede ganar y van más a votar a favor de Lula. Todo es posible, pero quiero decir, como siempre se dice, una elección siempre es una nueva elección. No es que faltaba 2 puntos y es todo estático y a Lula le falta 1,5 y ya está. O sea, es otra elección con otros votantes o los mismos, pero entonces ahí, obviamente que uno diría, bueno, Lula está tratando de... Yo creo que en el 2002, efectivamente, Lula tuvo que hacer esa carta, hizo una famosa carta y demás donde juraba moderación, una serie de cosas a los empresarios. Yo creo que el Lula de Paz y Amor ya está, no es que es un Lula, o sea, ya toda su campaña fue negociar con todos los que pudo. O sea, y logró algo que tú señalabas al comienzo, que fue mantener una coalición que va desde el Movimiento Sin Tierra al Partido Comunista, el PSOL, digo, lo voto desde la izquierda hasta el centro-derecha, empresario, juez, exacto, en una gran cosa antibolsonarista. Yo creo que, bueno, intentará obviamente profundizar eso, ya logró el apoyo de los 2 candidatos. Lo que pasa es que eso no significa que la gente vote. De hecho, hay algunos que creen que votos de Ciro Gómez al final fueron a Bolsonaro, no a Lula. Entonces hay que ver también si el MDB dice voten, la gente vota lo que quiere. Entonces ahí hay que ver. Obviamente el tema religioso es importante, ya estuvo con los franciscanos y ya hizo comentarios sobre Dios y una serie de cosas Lula, porque está tratando ahí de convencer a los que creen todavía que va a quemar iglesias cuando no las quemó en el momento que gobernó, y además no solo no quemaron iglesias, sino que en la primera etapa Lula ganó y Dilma también con apoyo de los evangélicos. De hecho, Dilma inauguró, por ejemplo, el enorme templo de Salomón de la Iglesia Universal y demás, ¿no? Entonces, por eso el voto evangélico no fue homogéneo. Sí hay ahora una especie de politización de derecha de una parte. Además, en Brasil está la Iglesia Universal, que es muy poderosa y es la que tiene el Partido Republicano, que es la iglesia en un punto menos evangélica o más heterodoxa para lo que es el evangelismo pentecostal latinoamericano, porque es una iglesia rara que anda siempre con cosas... con otro tipo de rituales y demás, que no son exactamente los del resto. Pero es la más eficiente, porque tiene medios, tiene diputados, tiene todo. Entonces creo que, bueno, lo que se viene es obviamente un intento de Lula de ir viendo como pactando por arriba, pero también tiene que lograr vencer la resistencia que hay por abajo y obviamente movilizar a su base, y Bolsonaro... y sobre todo en San Pablo y Río, bastante clave que el PT trate de recuperar ahí un poco de fuerza. Y Bolsonaro, bueno, ya anticipó que va a pagar los planes sociales que tenía que pagar después de las elecciones antes, por ejemplo. Bueno, Bolsonaro tiene el Estado, tiene plata. Si yo fuera Bolsonaro, repartiría todo lo posible para convencer a los votantes que me voten. Luego, si pierdo, ¿qué importa? Y si gano, tampoco importa, o sea, porque ya... entonces yo creo que Bolsonaro obviamente va a usar el Estado lo más que pueda, y ahí mostró también mucha flexibilidad desde la pandemia. O sea, porque ahí es, y con esto cierro, hay una cosa con el tema de la pandemia que yo creo que es importante. Primero, que Bolsonaro mostró flexibilidad y cuando tuvo que diferenciarse de la política de su ministro Paulo Guedes de Economía, que es un ultraliberal, se diferenció y mantuvo los planes sociales y los aumentó, y ahora va a repartir. O sea, no es tampoco un tipo que vaya a decir no voy a poner en riesgo el déficit para... y en segundo lugar, que esta idea del genocidio y demás de la pandemia, dicho en Madrid, es bastante comprensible. O sea, se entiende bien que las cosas son... Uno dice, qué mal que gestionó la pandemia. A mí me parece horrible lo que dijo Bolsonaro de la pandemia. Ahora es verdad, y acá se entiende bien en Madrid, porque fue parecido cuando Ayuso abrió y todo eso, que como los resultados tampoco son tan claros, porque los que la hicieron bien en América Latina tampoco les fue tan bien, entonces decís, bueno, acá cerramos todo. Igual hubo muchos muertos y no nos fue tan bien, y además como no se sabía, se hicieron medidas que después, como no dejar ir a la gente a las plazas, cuando después se decía a la gente vaya a las plazas, ¿no? Porque al aire libre, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo demuestras que los muertos de Brasil son por culpa de Bolsonaro, pero los muertos de Argentina no son por culpa de Alberto Fernández? Porque si no, empezamos a decir si los muertos son todos por culpa de los presidentes,
Entonces, bueno, empezamos a hacer cuentas y los suecos y los otros, pero la verdad es que yo creo que la gente lo vive de manera muy compleja todo eso. Muy compleja. Y efectivamente la cuestión del equilibrio con la economía y todo es muy complejo. Ahora que Bolsonaro, su tratamiento de la pandemia fue horrible y todo lo que dice en general sobre la mayoría de las cosas es horrible, no cabe duda, y por eso yo hablaba de la degradación de la vida cívica, porque la degradación también parte de los discursos, ¿no? Pero me parece que como efecto electoral lo de la pandemia no es tan claro, ¿no? Y yo creo que, bueno, va a usar el Estado y después los escenarios, no sé, puede ser. Ahora también es verdad que es difícil ahora decir que, digo, todo es posible, pero bueno, el sistema electoral le dio más votos de lo que él pensaba tener, entonces de pronto el sistema electoral ese fraudulento, bueno, también es más difícil de sostener, ¿no? Porque ahora no lo manejó Lula, o después sí, o sea, digo, claro, siempre se puede decir cualquier cosa, pero me parece que el sistema electoral también... Y por otro lado, puede haber intento de toma del Capitolio, pero el tema de las tomas del Capitolio es que ese tipo de cosas son peligrosas en un sentido, pero son súper incompetentes. O sea, la toma del Capitolio tenía cero chance de nada, o sea, porque fue una cosa totalmente bizarra. Entonces, si eso va a ser así, bueno, puede degradar un poco más, como decía, la vida cívica institucional, pero me parece que hoy no hay actores para un golpe, digamos, en Brasil, porque justamente la élite no está apoyando a Bolsonaro de manera, digo, una parte sí, hay empresarios pro Bolsonaro y demás, pero ni siquiera, digo, Estados Unidos no va a apoyar eso, digo, es un momento que no creo que eso sea un escenario. Ahora, que pueda haber una especie de grupos que traten de resistir violencia, etcétera, eso puede ser un escenario posible. Entonces creo que, bueno, ahora ya viene una pura estrategia política y de movilización, ¿no? De cómo lograr vencer, y ahí es un tema de estrategia electoral, de cómo lograr vencer la resistencia en los lugares que fue mal, y yo creo que, bueno, todo esto va a ser, vamos a ver muchos discursos seguramente de Lula con pastores evangélicos más progresistas, de Lula con... O sea, yo creo que no tanto con la élite, ya con la élite yo creo que ya está eso. Quizás el problema ahora son las clases medias, estas antipetistas de San Pablo, Río de Janeiro, incluso sectores populares que todavía no votan o que tienen resistencia, ¿no? Más que la élite. Yo creo que con la élite ya Lula no creo que hoy asuste mucho a la élite. Hay sectores bolsonaristas, como digo, obvio, porque también por muchas razones ideológicas, de vínculos económicos, etcétera. Pero me parece que bueno, que obviamente ya dijo Lula que no va a tener su luna de miel, saben que se casó hace poco y que y usó también, el casamiento fue parte de mostrarse muy activo y se mostraba corriendo en una cinta como para mostrarse que estaba joven a los 76 años y que podía combatir todavía ahí. Y creo que va a venir una campaña hiper dura, ¿no? O sea, porque quedan exactamente 4 semanas para tratar de evitar... bueno, lo que es efectivamente sería un retroceso enorme, porque un Bolsonaro ratificado, y con esto cierro, ya es otra cosa, ¿no? La diferencia con la otra vez, la gente votó, y muchas veces el voto a las extremas derechas es una especie de voto variado, incluso hay voto protesta, hay muchas cosas, pero bueno, ahora todo el mundo sabe lo que votó. O sea, la otra vez podía ser, ahora todo el mundo tiene 4 años y sabe que se votó, y no hay duda de eso. Entonces, un segundo mandato Bolsonaro sí creo que abre la posibilidad de algún tipo de radicalización con la legitimidad de haber sido reelegido. Y ahí sí puede ser un escenario, yo creo, mucho más complicado. Un escenario de Lula creo que es un escenario previsible, es un escenario como estamos viendo el resto de la región, con triunfos progresistas que no tienen tampoco demasiadas ambiciones de transformación, porque las condiciones son un poco complejas y no hay tampoco tiempo de desarrollar ahora, pero yo creo que es esa idea que se mencionaba antes de cierta normalización de la vida política brasileña y recuperar un poco el rol de Brasil en la región, que fue, bueno, con Bolsonaro claramente. ¿Se acuerda del primer canciller que quería una alianza cristiana con Rusia, no? Bueno, ahora podría serla, porque Putin tiene ese discurso, ¿no? De la guerra contra el occidente depravado. Así que dejo acá. Gracias, Pablo. Yo creo que, bueno, lo has abordado también en tu intervención anterior y, de hecho, en el anterior bloque, ¿no? Cuando te preguntaba por las diferencias entre el bolsonarismo, el Bolsonaro del 2018 y el 2022, iba también en la línea de qué podría ser o cómo se podría articular este nuevo bolsonarismo en una coyuntura, primero, legitimado por una nueva victoria,
tras el aprendizaje de un primer mandato, tras haber pasado lo peor de una pandemia, que fue el momento, digamos, de inflexión más caótico de su gestión, y sobre todo con un Congreso y un Parlamento mayoritariamente, ¿no?, a favor del Gobierno. Cabría preguntarse, aunque esto es un contrafáctico, y cabría también habérselo preguntado en su momento respecto a Estados Unidos, ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido una pandemia mundial? ¿En qué coyuntura estaríamos ahora? En todo caso, las preguntas son otras. Erika, te quiero preguntar de nuevo por las claves de esta segunda vuelta. Por el día después de las elecciones, si crees que de alguna forma una victoria de Lula, y en la línea de lo que esbozaba Pablo ahora, podría, digamos, culminar un segundo ciclo progresista en América Latina, una nueva marea rosa, o son coyunturas totalmente diferentes. Bien, hay una cosa que quería decir, que es el tema de las categorías, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se acaba la democracia, entonces se convierte en autoritarismo, ¿no? Y nuestra clave, básicamente, y que yo creo que como analistas nos aburre mucho, entonces dicen, mira Venezuela, ¿no? Venezuela es un muy mal comparador de análisis ahora mismo, justamente porque claro, entonces es que si ganan el poder estos que son extremistas, van a hacer esto, y si no hacen esto, entonces no han acabado con la democracia. Claro, eso es un autoritarismo y hay una deriva, y que no fue de un momento a otro, que tomó un largo tiempo en consolidarse, pero no es la clave que nos permite comparar qué es lo que está pasando con estas derechas, que es lo mismo que pasa con Trump. Lo que hay es una siembra, como decía, dentro de las instituciones, y entonces no es lo mismo que Orbán, no es lo mismo que Venezuela, pero es que esas no deben ser las categorías de análisis, no son las categorías de comparación. Si lo comparamos con eso, entonces nos quedamos encerrados dentro de unos modelos que son muy burdos y no me permiten ver cuál es ese desafío institucional que hay, ¿no? Y esa implantación dentro de las instituciones, que es mucho más problemática que simplemente la toma del Capitolio, que era una cosa que de verdad, como decía Pablo, no iba a ningún lado, pero en cambio el cambiar el derecho al aborto, eso es mucho más profundo. Entonces, ¿qué pasaría si vuelven a gobernar? ¿Si irían hacia la deriva autoritaria? Pues es que a eso sí que es futurología, porque es muy difícil decirlo, ¿no? Si tienen esa legitimidad, como tú dices, para que vayan hacia eso, pues puede que sí, o no sé, depende de muchos entornos, ¿no? Y el contexto geopolítico va a tener mucho que decir alrededor de que sí, eso es posible. También seamos conscientes de que hay casos que la estructura económica lo ha permitido, que tiene que permitir pagar eso. Entonces, ese es un punto el de las categorías. Otro punto en la segunda vuelta es los techos, que en Colombia jugaron un papel importante, que se rompieron los techos electorales, ¿no? Entonces, hacíamos las predicciones pensando en el techo electoral, o sea, la abstención no la manteníamos un poco dentro de los límites, y entre primera y segunda vuelta se rompieron los techos porque la movilización llevó a votar a gente que no votaba habitualmente. Entonces fue histórica en ese sentido. ¿Será Lula capaz de eso? ¿Será capaz de sacar? Colombia, la imagen era muy diciente, ¿no? Los indígenas del Amazonas, del Pacífico colombiano, llegando a votar, cuando ir a votar en Colombia tiene un coste enorme físico, o sea, cuesta mucho, porque los puestos de votación están muy lejos de algunas regiones, y estuvieron dispuestos a pagar el precio. Entonces, ¿será Lula capaz de movilizar para romper ese techo? Porque el problema no es hacer alianzas por arriba, es lo que decía Pablo, es por debajo. Es ese que decíamos, ese voto vergonzante y tal, va a ser capaz de movilizar eso y romper techos. Ya es una cosa que es muy difícil de explicar porque estadísticamente no lo podemos, no podemos augurarlo, ¿no? Si verás, yo creo que por ahí está también una parte de las respuestas. Que va a haber si el voto se va a mantener igual, es cierto, las elecciones siempre cambian y se puede poner votos por el camino en una segunda vuelta. Entonces, es muy difícil decirlo. Y el segundo ciclo, me voy a remitir también a un artículo que escribió Nueva Sociedad y que Pablo puso en valor hace unos días, y es el de "No todo lo que brilla es un ciclo", que me parecía muy interesante. Sí, de Manu Canelas. Sí, por la idea de ver un ciclo, ¿no? Y ojo, que este ciclo primero tiene unos límites internos muy diferentes, no estamos en el principio del siglo XXI cuando hay un auge de materias primas y todo el mundo tenía pasta para hacer política social y no había un proceso social de movilización tan profundo. Eso es lo primero. Lo segundo es, no todos actúan de la misma forma. Ojo, que esto, lo que decía al principio con tratar de encasillar a todos los líderes de izquierdas como iguales, ¿no? ¿Es Petro igual que Boric? No. Y de hecho, entre sus programas hay una enorme diferencia.
y la construcción de los gobiernos que hizo Boric es muy diferente a la que está haciendo Petro. Lula es un político que actúa muy diferente. Entonces, este ciclo también tiene sus límites dentro de los márgenes que estos modelos políticos tienen para cada uno de sus países. Que es cierto que es inminente que la región debería unirse, sí, probablemente va a haber una mayor presión internacional, ¿no? Ahora estamos todo el mundo como loco aquí en España con la presidencia española de la Unión Europea, justamente porque el diálogo birregional va a tener escenario ahí, entonces va a haber una presión sobre América Latina. Pero que eso implique que haya un ciclo y que ese ciclo construya toda una marea, ¿no? Es ya más difícil de pensar, bueno, no de pensar, sino de augurar como tal. Bueno, pues con el 30 de octubre en la mente y a la expectativa de lo que pueda pasar, muchísimas gracias, Pablo, Erika, por vuestras aportaciones. Ha sido una pena no poder contar con Emir Sader en este debate, pero seguro que escribirá y mucho de aquí al 30 de octubre. Gracias a vosotros y a vosotras por asistir y bueno, nos veremos en el próximo miércoles del Gran Continente. Muchas gracias.